Forsua. ¿Cómo evitar la salmonela en la industria alimentaria? Este tema que tenemos acerca de cómo evitar la salmonela en todo lo que es la industria alimentaria, en la actualidad cobra bastante importancia debido a la susceptibilidad de contaminación de los alimentos desde los cultivos, la parte de procesamiento hasta su posterior comercialización. Debido a esa susceptibilidad es que surge la importancia de poder ver este tema. Resulta de vital importancia para ustedes, dado que se han dado cuenta que a pesar de tomar ciertas medidas que nos enmarcan las buenas prácticas de manufactura, a pesar de seguir todas aquellas disposiciones de personal, resulta que cuando hacemos un análisis microbiológico a nuestro producto, pues sorpresa, ¿no? Que tiene E. coli o que tiene salmonela. Y particularmente salmonela es de vital importancia porque se ha visto que presenta gran resistencia a ciertas condiciones. Y bueno, también es muy importante hablar acerca de salmonela porque la salmonela forma parte de las ETAs, en este caso las enfermedades transmitidas por los alimentos, en conjunto con Listeria, con Campylobacter, con E. coli. Es decir, son esas 4 microorganismos los cuales tenemos que monitorear al 100% para que podamos entonces asegurar y podamos tener un producto inocuo que no cause daño. Dentro de las características de esta salmonela, pues tenemos que forma parte de la familia de las Enterobacteriaceae y bueno, son bacilos gram negativos. ¿Qué particularidad tienen que sean gram negativos? Estas bacterias gram negativas están recubiertas por como una cápsula protectora que va a ayudar a protegerlos de los glóbulos blancos. Nosotros dentro de nuestro organismo tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, aquellos que nos protegen de ciertas infecciones, de ciertas enfermedades que inmediatamente se disparan y actúan cuando llega algún microorganismo patógeno, en este caso, pues son los glóbulos blancos. Entonces, esa capa protectora que tiene ese bacilo gram negativo le da esa gran particularidad de poder protegerse ante nuestros glóbulos blancos. Adicionalmente, son gram negativos porque se tiñen de color rojo ante una tinción de gram. Recordemos, bueno, dentro de la microbiología de los alimentos, dentro de las prácticas previas para poder visualizar los microorganismos en el microscopio, es teñirlos, una vez teñirlos, poner nuestros cubreobjetos y entonces ya apuntamos en el objetivo de nuestro microscopio y podemos ver de qué tipo de microorganismo se trata. Pues en este caso ellos se tiñen de rojo. Desafortunadamente son causantes también de varias enfermedades. Adicionalmente también, como en otros microorganismos que son también gram negativos, pues causan infecciones urinarias o principalmente diarreas. También otra particularidad es que su diámetro de ese microorganismo es de 0.7 hasta máximo los 2 a los 5 micras o micrómetros. Entonces eso nos habla que son muy pequeñitos, los cuales les da también esa capacidad de poder moverse y poder penetrar en lo que son nuestras células. Y bueno, otra también que lo hace muy fuerte es que es muy resistente, inclusive en ambientes secos, o puede permanecer también varios meses en agua. En la microbiología, para que los microorganismos puedan proliferar, la gran mayoría de ellos necesitan ambientes húmedos, es decir, que el alimento tenga una alta actividad acuosa. Lo que podemos visualizar nosotros, por ejemplo, en el pan, cuando se está humedeciendo, pues inmediatamente ya tiene los mohos. ¿Qué pasa en la carne? La carne fresca principalmente, como tiene una cierta actividad acuosa más alta, no, pues inmediatamente llegan a proliferar los microorganismos. Si no lo metemos a congelación, pues esa agua va a estar ahí circundante. Entonces, esa agua, pues es magnífica para los microorganismos, para que se puedan desarrollar. Entonces, vean, en el caso de la salmonela, no, pues ella tiene la capacidad de estar o en lo seco o en el agua. Otra característica muy importante es que son anaerobios facultativos. Viven en ausencia del oxígeno, pero pueden o no hacerlo y son no esporuladores, es decir, no producen esporas. Son capaces de crecer, inclusive multiplicarse fuera del huésped. Digamos, ya llegaron, habitaron sobre un huésped, ya salieron de él, por ejemplo, en lo que llamamos la contaminación cruzada, que si teníamos un alimento, por ejemplo, el huevo, que tuviera salmonela, y llega una persona, lo toca y se lo lleva a otro lugar, pues ahí ya también ya lleva la contaminación o ya lleva ese microorganismo en sus manos, pues ahí ya cambiaría de huésped. Y bueno, también
al igual que otros microorganismos, son muy resistentes a los antibióticos. Entonces, por eso cuando las personas se enferman de salmonelosis, que es la enfermedad producida por la salmonela, pues tienen que llevar un tratamiento, pero sí muy exacto, porque a veces lo toman 2-3 días y como ya se siente bien, ya no tiene fiebre ni diarrea, pues inmediatamente lo dejan. Entonces son los 7 días, inclusive hay personas que se les recomiendan hasta los 10 días, ¿no? Cuando la infección es muy fuerte. Son antibióticos derivados de la Soxona los que van a poder destruir a este microorganismo. Salmonella en este caso, pues presenta esa resistencia. Sin embargo, hay ciertas condiciones de crecimiento que no la van a poder dejar crecer. Dentro de esa temperatura, se dice que la temperatura mínima es de 5.2 y la óptima de 35.43 y la máxima de 46.2. ¿Eso qué nos dice la temperatura? Que si nosotros utilizamos una temperatura mayor, pues vamos a poder destruirla, ¿no? Por eso recomiendan los procesos térmicos, pero bueno, depende del alimento que vayamos a trabajar, ¿no? Porque hay alimentos que se tienen que guardar en frío, otros en caliente. Y bueno, en el caso del pH, el pH mínimo es de 3.7, es decir, ácido. El óptimo podríamos decir que es neutro, de 7.5, y el máximo es alcalino, es decir, hasta 9.5. Viven tanto en medios ácidos hasta en los medios alcalinos. Entonces, si nosotros visualizamos el rango de pH de salmonella es muy amplio. Va a poder crecer tanto en ambientes muy ácidos hasta muy alcalinos. Tenemos otro parámetro también que se considera los parámetros de crecimiento de los microorganismos, que es la actividad acuosa o la actividad de agua. Entiéndese la actividad acuosa como aquella que va desde el 0 al 1. Entonces, el 1 denota aquellos alimentos que tienen una alta actividad acuosa, tales como pues, las frutas, las hortalizas, que tienen mucha agua dentro de su composición o dentro de su matriz del alimento. Aquellos alimentos como granos, cereales, productos deshidratados, alimentos deshidratados, tienen una actividad acuosa muy baja. Por eso es que los alimentos deshidratados pues, son los que menor susceptibilidad tienen, sobre todo los alimentos en polvo, de contaminación, dado que la actividad acuosa es muy bajita, entonces no va a haber una proliferación microbiana. Pero en el caso de salmonella, el mínimo es de 93, su óptimo, es decir, necesita mucha agua, es de 0.99 y el máximo es mayor a 0.99. Principalmente se dice que la salmonelosis proviene de un origen del tipo animal, por eso recomiendan que cocinemos bien nuestros alimentos, porque dada la actividad acuosa de la carne pudiera estar ahí emergiendo ese microorganismo. También puede provenir de verduras regadas con agua contaminada, entre cuales tenemos pues principalmente la fresa. Se ha visto que ha habido grandes cantidades o concentraciones de salmonella en la fresa porque están regadas con aguas negras, y no solamente ellas, frutas, hortalizas, verduras, ¿no? Que están regadas de esa forma, y a veces no es tanto por el productor, sino por otros terrenos circunvecinos, o a lo mejor porque el terreno se encuentra en una parte baja o en un declive y pues viene el agua no corriendo y baja hacia esos cultivos. También se puede ver a través de una vía fecal oral, por eso es que recomiendan a nuestros operarios en la industria que vamos al baño y hay que lavarse las manos perfectamente para regresar a la planta de procesamiento y no contaminarlos. Y bueno, también puede ser por una contaminación cruzada, como el ejemplo del huevo, que si tiene salmonela, lo tomo con las manos, me lo llevo a otra parte, o si voy, por ejemplo, a un lugar donde hay un criadero de pollos, donde presuntamente se tiene 2 o 3 aves que tengan salmonela, aunque estén produciendo huevo con salmonela, no llevo yo algún equipo de protección, contamino la ropa, después regreso a la planta de procesamiento o voy a comercializar mi producto, y pues de alguna forma ya llevo ahí la contaminación, ¿no? Entonces es un tipo de contaminación cruzada. Bueno, también mencionar los utensilios, la manipulación. También se dice que es por contaminación en el matadero, por la rotura intestinal durante el sacrificio del viscerado. Toda la carne pasa por ese sacrificio. Inclusive en plantas TIF se ha visto que ha habido salmonela, ¿no? Imagínense en lo que son los pequeños mataderos o los pequeños rastros que venden carnes, pues en los mercaditos tienen que tener muchísimo más controles. Este microorganismo se ha visto que se destruye a temperaturas mayores a los 65 grados centígrados. No es purulentes, es decir, no producen esporas, afortunadamente, porque si no, imagínense, ¿qué tal si producieran esporas? Sería la contaminación tremenda.
En el dado caso que ocurra un tipo de salmonelosis, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, el periodo de incubación primeramente es desde los 6 hasta los 72 horas. Eso nos habla que pudiéramos nosotros adquirirla y al cabo de ese tiempo, ya sea que desde las 6 o inclusive hasta las 72 horas, yo empiezo a mostrar los síntomas. Entonces, por eso es muy importante no confiarse y siempre seguir las buenas prácticas. La duración puede ser desde los 11 hasta los 18 días. Y el síntoma más característico es la diarrea, a algunos les da fiebre y el dolor abdominal. Tenemos ciertos grupos vulnerables como los niños, ancianos y mujeres embarazadas, en los cuales no pueden utilizar ciertos antibióticos por el mismo sistema inmune que tienen bajo. Y como no pueden utilizar el mismo antibiótico que todos los demás nosotros, entonces no les da una amplia protección y son los que desafortunadamente llegan a perecer. Ya habíamos mencionado algunas fuentes de transmisión, habíamos mencionado acerca de las aves de corral, no dejar afuera lo que son los porcinos, dado que nosotros, bueno, en México consumimos mucha carne de origen animal, principalmente la carne de puerco. Algunos dicen, no, pues es que yo no consumo la costilla, yo no consumo el chorizo porque pues es dañino, tiene mucha grasa. Sin embargo, no hay que olvidar que hay subproductos que nosotros encontramos en el mercado y que sí consumimos, dado pues las actividades diarias que tenemos, ¿no? De practicidad, como el jamón, como los embutidos, inclusive algunas cremas que ya no deberían producirse, pero hay algunas cremas en el mercado que tienen todavía pues la grasa de origen animal. También el ganado vacuno. Y desafortunadamente también a través de mascotas, gatos, perros, pájaros, reptiles, bueno, en sí, si se dan cuenta, pues casi todos los animales con los que nosotros estamos en contacto, ¿no? Cobra vital importancia la salmonela porque puede estar desde la parte de los cultivos hasta que nosotros comercializar. Entonces es todo lo que es el eslabón de la cadena alimentaria. Entonces por eso es muy importante tomar medidas desde la parte de cultivos, que si voy a cosechar mangos, lleve las cajas en buenas condiciones, aunque parezca una exageración, pero los cosechadores pudieran llevar algunos guantes limpios, porque si van pues en malas condiciones o desde ahí ellos ya traen salmonela, cosechan los mangos y desde ahí empieza la contaminación. Entonces imagínense seguir las buenas prácticas o tener en nuestra planta de procesamiento todo muy bien cuidado, darle capacitación al personal. Si desde el cultivo va a venir mal, a lo mejor dicen ustedes sí, pero se puede lavar. Si no se hace un buen lavado, pudiera ir proliferar. Ahora recordemos que salmonela no se va a destruir nada más con un lavado, sino a ser persistente inclusive a altas temperaturas. El lavado no lo hacemos a altas temperaturas. Es difícil, pero se puede controlar siguiendo las medidas necesarias. Habíamos hablado acerca de cómo lo podemos nosotros adquirir y decíamos acerca de los huevos. Se dice que el huevo es el principal ejemplo donde encontramos nosotros a la salmonela, porque puede o suele vivir más tiempo en las aves. Podemos adquirir a través de las carnes, las aves de corral y también en la leche. Por eso es importante la pasteurización, que en este caso las cajas de leche, las de Tetra Pak, esas sí siguen lo que es la pasteurización como tal, la temperatura adecuada, inclusive algunas utilizan la UHT, la pasteurización a altas presiones. Pero imagínense aquellas personas que todavía consumen queso de rancho o la leche bronca como tal, esa leche ni siquiera se pasteuriza. Entonces no va a ser una leche que no solamente vaya a tener salmonela, vaya a tener algunos otros tipos de microorganismos, una carga microbiana, pero increíble. Y bueno, habíamos dicho también acerca de la vía fecal oral. Esa salmonela se suele contagiar a través del alimento a la persona, por consumo, en este caso, de alimentos que lo contengan. Puede ser también a través de animal o una persona a otra persona. Y otra fuente, la tercera fuente de contaminación, es a través del alimento a agua y alimento. Lo que pasaba, como lo decíamos, con los mangos, o aquí está, por ejemplo, está alguna lechuga, alguna papa. Es decir, viene el alimento contaminado, según nosotros estamos lavando, y logra todavía subsistir el microorganismo y lo estamos volviendo a contaminar. O como podemos ver acá, tenemos una tabla de picar y el cuchillo, ¿no? Si no se tienen las medidas precautorias o la higiene necesaria para esos utensilios de trabajo, a lo mejor la fruta o la materia prima, la fruta hortaliza o la carne, el cereal, leche, cualquier alimento que ustedes deseen, viene en buenas condiciones, pero nuestros utensilios no están desinfectados, entonces vamos a obtener un tipo de contaminación cruzada. Viendo ya toda esta introducción,
nosotros podemos ver que el daño que nos causa la salmonela, principalmente a la salud, es muy grande. Vamos a ver cuáles son los daños que llegan a producirse en esta área. Y bueno, tenemos varios tipos de salmonela. Primeramente tenemos que ver eso. Tenemos lo que es el salmonela typhi, que son aquellas que van a afectar al hombre. Por eso es que si nos da salmonela, nos infectamos por salmonela, nos va a dar salmonelosis y eso desencadena una fiebre de tipo tifoidea. ¿Por qué? Porque nos inoculamos o nos contaminamos por este microorganismo. También tenemos otro que es el cólera suis, que es aquel que afecta a los porcinos. Tenemos la Dibling, que infecta principalmente a bovinos, la Ovis, que afecta a los ovinos, y la Abortus equi a los equinos. Entonces, si se dan cuenta, a lo mejor venía un tipo de salmonela para los humanos, pero el virus, en este caso el microorganismo patógeno, ha ido mutando, de tal forma que como dice aquí, posee una especificidad por el huésped que le ha dado la capacidad de introducirse o, en este caso, crecer sobre ciertos tipos de huéspedes. Entonces, inclusive ahorita ya tenemos salmonela para cada tipo de huésped. Pueden ver que principalmente cité a los huevos y a los ovoproductos, porque es donde se han detectado más casos de salmonela, desafortunadamente. No solamente el huevo, decíamos también subproductos como la mayonesa, las salsas, los helados, las masas de pastelería, es decir, todos aquellos subproductos en los cuales ocupan el huevo pudieran estar contaminados por salmonela. Otro alimento que también suele contaminarse es la carne de pollo y los derivados, en este caso los embutidos cocidos. Y bueno, otras carnes también, ¿no? Como la carne de res, la carne de puerco, y ya habíamos hablado acerca también de sus subproductos, en este caso principalmente los embutidos. Tenemos otros subproductos del pollo, como por ejemplo el chorizo, ¿no? Que ahora ya se está haciendo el chorizo de pollo, y bueno, algunos otros que han visto ya en el mercado. Y la leche bronca, como tenemos la leche cruda sin pasteurizar, y otros derivados elaborados con esa leche cruda. También hablábamos acerca de la actividad acuosa. Hay alimentos que la tienen muy alta, de 0.8, de 0.9, 0.87, 0.94, tales como las frutas y las verduras. Es un área muy susceptible de que se contamine por salmonela. ¿Qué tipo de industria sería? Pues, por ejemplo, tenemos aquella que maneja las verduras ya listas para adicionar nada más a la cacerola, las verduras congeladas. Entonces, imagínense, ellas no solamente tienen que lidiar con lavar, desinfectar, sino asegurarse que desde ahí queden en buenas condiciones, porque se va a embolsar, inmediatamente el usuario la va a abrir y la va a consumir. Ya no le va a dar un tratamiento previo. Entonces, ese tipo de industria tiene que tener estándares de control muy exactos, rigurosos, para que no pueda haber un tipo de contaminación, no solamente de salmonela, sino de algunos otros microorganismos. Y bueno, tenemos otros también que ya vienen de una actividad acuosa muy alta, como los mariscos, a pesar que son tan ricos, sí requieren una muy buena cocción para que se pueda destruir, en este caso, la salmonela. Pero vean, nosotros tenemos también algunos otros que los consumimos como tal, ¿no? Como por ejemplo las almejas, que nada más le preparan con limón. Entonces, imagínense lo que estamos nosotros adquiriendo. Pero nosotros tenemos una flora microbiana o intestinal que es nata de nosotros, ¿no? Que la vamos a tener ahí, inclusive tenemos salmonela, pero se encuentran en cantidades muy pequeñas. Pero si nosotros ingerimos alimentos contaminados, la cantidad de salmonela va a ser muy grande, de tal forma que el crecimiento microbiano va a ser muy grande, de tal forma que llegue a causarnos una enfermedad. Una cosa es tener cierta cantidad de nuestra flora y otra que nosotros rebasemos el límite por el consumo aumentado, o se aumenta el volumen de esos microorganismos y nosotros mismos nos causemos una enfermedad. Y bueno, también puede proliferar en alimentos listos para el consumo, por ejemplo, un sándwich o algún otro que tiene, por ejemplo, algún derivado lácteo como el queso amarillo. Pues es muy importante siempre respetar las temperaturas recomendadas de procesamiento para cada uno de los alimentos. Y bueno, también el agua o el hielo. ¿Por qué el agua y el hielo? La actividad acuosa de la salmonela puede ser inclusive mayor al 0.99. ¿Quién tiene el mayor al 0.99? El alimento que todos necesitamos para vivir, pues el agua. Se ha visto también que dentro de las plantas purificadoras
o de las empresas que trabajan con el agua, procesan el agua, requieren estándares de calidad muy, muy altos, dado que tienen las condiciones propicias para que se pueda desarrollar lo que es la salmonela. Por eso es que tiene una gran aplicación lo que son métodos no convencionales, tales como el ozono. Y bueno, aquí tenemos un caso de estudio, un ejemplo de la salmonela que se conoce como Pollorum y la que produce la Pollurosis. Salmonella en este caso es sensible al calor, a agentes químicos, al fenol, al dicloruro de mercurio y a la formalina al 2%. Se dice que durante 1 minuto. Pero esos pollos no pueden sobrevivir cuando son cocinados en hornos convencionales o rosticeros. Por eso se recomienda que se aseguren que cuando se van a producir alimentos rostizados, o en este caso cocidos, tenga la temperatura que decíamos, ¿no? Mayor a los 65, por lo lo ponen a los 85, a los 90 para precalentarlo y una vez alcanzar esa temperatura ya van a introducir a los pollos. El ciclo de infección que tiene salmonela dentro de estos es que partimos de una granja infectada y si la granja está infectada con salmonela va a tener pollitos que tengan portadores al microorganismo y con ello esa ave infectada, en el momento que tenga un huevo, ese huevo va a estar infectado y el pollito cuando nazca pues obviamente va a tener la salmonela y con ello los pollitos que salgan del huevo de igual forma van a estar infectados. Entonces eso es un ciclo, por eso lo tratan como un ciclo. Con uno que esté infectado puede contaminar a varios. Entonces es muy importante que en las granjas o en los corrales se les mida la temperatura a los pollos, que se vean que no estén enfermos, que no muestran los signos de esta enfermedad y en el momento de detectarlos inmediatamente sacarlo o ver algunos los pollos con los que estuvo en contacto para poder aislarlos y de esa forma no producir pues la salmonela en todo. Tenemos un ejemplo, una empresa muy famosa que la retiraron del mercado sus productos, sus chocolates. Muchos chocolates, si ustedes checan la composición o sus ingredientes, pues tienen huevo. Imagínense si los huevos desde ahí vinieran contaminados, la yema de huevo ya vendría contaminada. Aunque muchos de ellos utilizan el huevo deshidratado. Sin embargo, hay algunos otros que lo utilizan líquidos, después lo procesan, lo tratan como tal y aún así llega a subsistir. La moraleja es controles desde, en este caso, los corrales, para que desde ahí tengamos calidad de materia prima aceptable y desde ahí tengamos toda la trazabilidad del producto. En resumidas cuentas, la salmonela no solamente infecta lo que son los humanos, sino es un microorganismo que puede sobrevivir en los alimentos, tales como, ya mencionábamos, huevos, subproductos, lácteos, subproductos, es decir, que no estén pasteurizados, la carne, las frutas, las hortalizas. Y si se dan cuenta, aquí no se consideran mucho los cereales, por lo que decíamos hace rato, ¿no? Su actividad pues es muy baja, entonces no tiene el medio propicio para poder sobrevivir. Los alimentos deshidratados, por ejemplo, ahí no pudiéramos encontrar. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder prevenirla o poder contrarrestarla? Bueno, primeramente, como en toda empresa, es muy importante la capacitación, que todos estemos enterados acerca de la importancia de los cuidados que hay que tener con salmonela, es decir, qué es, qué produce, cómo puedo evitarla y cuáles son las medidas a implementar dentro de la empresa. Entonces, parte de una planeación, tomar en cuenta los controles, visualizar el proceso desde recepción de materia prima, su posterior etapa, lavado, pesado, procesamiento térmico, ya sea cadena en frío, y hasta lo que es el envasado, el empaquetado y la comercialización. Entonces, debo realizar una capacitación, en este caso puedo hacer un grupo de trabajo de las personas que van a estar en contacto con el procesamiento para poder emitir todo este tipo de información y podamos contrarrestarla. Entonces, es muy importante que los conjuntemos y les demos a conocer todo este tipo de medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Bueno, desde las buenas prácticas de manufactura, las POE, los procedimientos de sanitización, así como también la implementación del sistema HACCP. Primeramente tenemos que verificar la limpieza antes de poner en marcha lo que es la instalación. Por eso se dice, cuando nosotros procesamos alimentos, tenemos que hacer limpieza antes y después de procesar siempre. Antes de empezar, después de procesar, hay que dejar la planta totalmente limpia para que aseguremos esa inocuidad. Y es decir, terminamos, por ejemplo, lunes de limpiarla, al siguiente día, martes, hay que volver a limpiar las áreas que quedaron muy expuestas
porque durante la noche pudieron haberse introducido algún tipo de animal o algún contaminante que puede adherirse a las superficies. Entonces, por eso es antes y después. Esa es una regla general. También los tipos de métodos de inspección visual. Se recomienda que haya un encargado de lo que es la verificación de la limpieza dentro de lo que es la planta. A lo mejor si es una planta muy pequeña, dicen, bueno, es que nada más son 2 operarios para lo que es producir el alimento que estoy comercializando. Entonces, asignar roles de un día uno va a trabajar como operario, pero también va a estar visualizando que está en buenas condiciones, al siguiente día el otro. Si es una planta de mayor capacidad, tener a los operarios manufacturando el alimento, manipulando, y tener a un supervisor o un encargado de la limpieza. ¿Por qué? Porque es una persona que va a tener sus controles o sus formatos en los cuales tiene su checklist y va verificando que tanto las instalaciones, los equipos, el personal cumpla con todos los requisitos que nosotros ya hemos establecido. En el momento que no se cumpla con un requisito, inmediatamente se tiene que hacer el llamado de atención para poder emitir las recomendaciones, o inclusive si es una falta muy grave en el proceso, como por ejemplo un tipo de contaminación cruzada, o que se haya detectado que no haya utilizado los utensilios de siempre, como por ejemplo que tengamos un cuchillo que es para corte de carne exclusivamente y un cuchillo para otro tipo de operaciones, y se tiene que respetar como tal, porque si no ya sería un tipo de contaminación cruzada. Entonces se puede llegar al grado de frenar el proceso hasta que se haga la corrección. Y bueno, manejar esos formatos de control, porque esos formatos de control quedan bajo responsabilidad del personal encargado de la limpieza, y de tal forma que cuando lleguen a hacernos una inspección de planta por los tipos de certificaciones que más adelante puede tener una planta de alimentos, nosotros podamos demostrar que aquí tenemos nuestros estándares de control, nuestro checklist, y cumplimos, pero al 100% con todo lo que es la normativa. Por eso es muy importante que quede documentado, es decir, día lunes 25 de abril, proceso tal, aquí está la bitácora, este es el checklist, se cumplió con todo. Observaciones siempre hasta abajo del formato, poner en el área de tal, no se suministró la calidad de agua como siempre se había realizado, reportándose tal incidente. Entonces, eso nos va a dar mucha información que cuando nosotros, si en dado caso se llegara a reportar alguna anomalía, alguna queja o sugerencia por parte de nuestro cliente, nosotros podemos ir a nuestra bitácora, a nuestro proceso documentado, y podemos ver qué fue lo que pasó. Es tedioso, pero vale la pena. Como saben ustedes, para lo que es el lavado de la maquinaria, las frutas y las hortalizas, de todo lo que es la materia prima, echamos nosotros chorro de agua potable. De ahí preparamos nuestro jabón con cierta cantidad de cloro mínima o hipoclorito, y las lavamos. Después los enjuagamos, retiramos todo ese jabón residual con agua potable, y al último a chorro o sumergimos en agua purificada, porque con eso nos aseguramos que estamos eliminando residuos de jabón, pero también estamos eliminando el agua potable que hayamos utilizado. Sin embargo, hay alimentos en los cuales es muy útil, por ejemplo, las hidrolavadoras o lavar con altas presiones, porque inclusive llega a meterse a superficies donde es muy difícil limpiar, a lo mejor con la mano, o limpiar con a chorro, no sé, manual de agua. Entonces, si nosotros lo damos a altas presiones, sabemos que va a quedar limpio. Pero en el caso de salmonela no se ha recomendado, porque si nosotros rociamos a alta presión, podemos hacer que ese microorganismo pueda llegar a otras superficies que no estaban contaminadas. Por eso, bien dice acá, se pueden esparcir sobre superficies o el ambiente. Entonces, si teníamos nada más un foco de infección, pues ahora vamos a tener varios. Y bueno, respecto a la aplicación en frío, hay ciertos alimentos que la requieren, dado su actividad acuosa, y que puedan inhibir una proliferación microbiana, tales como las frutas, las hortalizas, la carne, la leche. Entonces se recomienda que aquellos que la requieren se utilice refrigeración, por ejemplo, verduras, hortalizas, desde los 0 hasta los 6 grados, dependiendo también de qué fruta o hortaliza se trate. En el caso de la congelación, como quienes la requieren, las carnes, los mariscos, se utilicen temperaturas cercanas a los -20, es decir, a los -18 para ser exactos, y para asegurar una inactivación microbiana, es decir, que se inactive cualquier tipo de microorganismo, tiene que ser hasta los -30. Entonces, contrario a lo que se piense, que voy a comprar a la tienda, a la pollería, pollo fresco y no va a venir contaminado, pues es una contradicción, ¿no? Es mejor comprar el pollo en lugares donde lo tengan congelado, porque ya me aseguré que ya hubo un proceso térmico previo a yo que lo voy a utilizar.
Sin embargo, muchas de las personas pues no lo prefieren porque como ya lo ven más pequeño por la pérdida de agua, porque ya se encapsuló esa agua, pues llega a verse de menor peso y lo confunden con la carne fresca, es decir, que la pollería lo veo pues reluciente con mucha agua. Sin embargo, pues hay establecimientos confiables, ¿no? Donde a lo mejor sí tengan mayores controles, pero pues siempre se recomienda que se adquiera mejor congelado. Obviamente no congelado por mucho tiempo, que diga que ya estuvo mucho tiempo o meses ese pollo, para poder utilizarse y que yo me asegure de un tratamiento previo, en este caso tratamiento por frío, bajas temperaturas. Esa cadena en frío pues puede ser desde el transporte, la recepción, el almacenamiento, manipulación, como ya decíamos, el corte, hasta que se expone y se vende. Entonces hay que mantener la cadena en frío desde que se sube hasta las camionetas, se está preparando hasta que se llega hasta los consumidores. Y como se recomendaba, ¿no? Desde los 6 hasta los 5, hasta los máximos 6 grados centígrados. Y decíamos congelados, temperatura óptima de los menos 18 grados. Bueno, también otros alimentos que se suele mantener en frío, por ejemplo, los helados que llevan huevo. Imagínense si es un alimento contaminado con salmonela y todavía no se tiene la temperatura de congelación, ¿qué calidad microbiana puede tener? Y bueno, también tenemos otros que requieren la aplicación de calor. En este caso, hablábamos de la leche que requiere forzosamente la pasteurización, es decir, aplicar temperaturas en un intercambiador de placas que va desde los 70 a los 80 grados. ¿Qué pasa en una pasteurización? Hay un intercambio o un choque térmico de agua fría a caliente y va pasando a través de placas y oscilan esas temperaturas de tal forma que se asegura que hay una destrucción microbiana. Pero también en los hogares el cocinado, ¿no? La cocción a los 100 grados y para el caso de las frituras, temperaturas del aceite de los 70 grados. También hay otros alimentos que requieren la esterilización. En el caso, por ejemplo, de las chícharos, de las verduras cortadas en cuadritos, los enlatados, los cuales se van a tratar bajo una esterilización, pues aquí debemos asegurarnos que la autoclave o el esterilizador tenga 110 a los 120 para que nos aseguremos que efectivamente hubo una destrucción microbiana. Y bueno, hay otros tratamientos mucho más efectivos como la uperización, ¿no? Que pasan de los 150 grados centígrados. Y aunado a todos aquellos tratamientos, ya sean en frío o en calor, es muy importante que sigamos las buenas prácticas agrícolas, es decir, desde los cultivos, manejar ciertos utensilios que ya han sido destinados para tal. Desde ahí cuidar, por ejemplo, el control de plagas, que algunos animales estén alejados de lo que son los cultivos o tenerlos cercados. También las buenas prácticas de la cosecha, cómo cosechar, cómo tener el cuidado de la planta o del terreno. Todo eso conforma las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué tipo de fertilizante en dado caso de utilizarlo vamos a utilizar? Para los alimentos que provengan de lo que es el campo, pues hay que seguir las buenas prácticas agrícolas. Y ya en lo que es la planta de procesamiento, tendríamos que cuidar de las buenas prácticas de manufactura, con los 12 puntos que nos marca la norma 251, disposiciones de personal, pisos, paredes, utensilios, qué tipo de pintura vamos a utilizar para las paredes, cómo debe ser la vestimenta de nuestro personal, todos aquellos puntos que nos marcan. Pero también decíamos, la limpieza se hace en una planta antes y después. Y me van a decir ustedes, ¿pero cómo voy a hacer la limpieza? Porque a lo mejor yo en la casa pues lo elaboro de una forma, pero en la planta de procesamiento es totalmente diferente y así es. Se tienen que regir a través de los procedimientos estandarizados de operación y de limpieza, de sanitización, es decir, de las POEs. Y bueno, las POEs también tienen sus puntos, los cuales los rigen. Ustedes en cualquier momento pueden acceder a internet y descargar ahí procedimientos POEs para limpieza y sanitización. Pero aquí lo importante es señalar que las POEs también manejan sus formatos de control, sus checklists. También hay que manejarlos para que vean ustedes en qué condiciones quedó la planta antes y después del procesamiento. Y en el caso de las POEs nos van a ayudar a estandarizar el proceso. ¿Cuáles son los puntos bajo los cuales se rigen? La limpieza, la desinfección, la higiene y con ello la inocuidad de los alimentos. Y respecto al HACCP, son 7 puntos. El primero de ellos es realizar un análisis de los peligros e identificar medidas preventivas. Pero para yo llegar a este punto número 1, primeramente tengo que ver, por ejemplo, para procesamiento de queso manchego, ¿qué tengo que hacer? Primeramente tengo que parto de la materia prima, la leche, la pasteurizo y de ahí vienen las etapas posteriores. Entonces,
dibujo mi diagrama, tomar un análisis y ver cuáles son los peligros para que yo pueda identificar medidas preventivas. Posteriormente tengo que determinar si esa etapa es punto crítico o no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la leche que decíamos, un punto crítico de control innegablemente es la pasteurización. Si no hay pasteurización, no hay destrucción microbiana. Entonces, forzosamente, la etapa es un punto crítico de control. Y bueno, también tengo que establecer límites críticos, límite crítico superior e inferior, es decir, cuál es mi mínimo y mi máximo, mi límite de tolerancia. Adicionalmente, tengo que establecer un sistema de control para monitorear esos puntos críticos. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues a través de instrumentos o a través de medidas, monitoreando las temperaturas, los tiempos, viendo que si es una cadena en frío, bueno, en este caso, manejar tratamientos térmicos, pues asegurarme que tenga la temperatura, que yo tengo información que debo utilizar para mi tratamiento térmico. Y bueno, dado todo eso, voy a poder establecer acciones correctivas cuando el punto crítico no se encuentre bajo control. Entonces regresamos al proceso y decimos, aquí estuvo esto mal, vamos a corregirlo, y con eso estamos emitiendo una acción correctiva. Y bueno, también tenemos que establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema esté funcionando, es decir, como todo proceso, estar monitoreando. Para ello también, si ustedes gustan, en su planta pueden asignar a una persona encargada de monitorear el sistema HACCP. Y como decíamos, en todo hay que tener documentado todos los procedimientos y registros para que tengamos trazabilidad, y para posteriores incidencias o simplemente ver que todo esté trabajando correctamente, podamos nosotros remontarnos a esos documentos y ver que se cumplieron o no. Otra medida para poder asegurarnos que se cumplen estos controles es hacer un análisis microbiológico. En el caso de la detección de salmonela, para muchos de ustedes que digan, bueno, como no lo puedo ver o no tengo un microscopio, por ejemplo, a mano, ¿cómo sé que mi alimento, por ejemplo, trae salmonela? Porque a lo mejor los operarios pues no han sido infectados, pero el alimento que fue tratado sí lo contiene, porque el operario por guantes no fue contaminado por el lavado, pero el alimento, aunque lo sigan procesando, lo sigue conteniendo. Entonces, se recomienda que el análisis microbiológico se haga cuando nosotros recibimos la materia prima y cuando se hace el final del proceso. Es costoso porque, imagínense, por cada lote estar haciendo análisis microbiológico. A lo mejor para empresas que están empezando o empezando a producir puede ser bastante costoso, pero entonces habría que asegurarse de tener todas las medidas precautorias y buen tratamiento térmico, ya sea frío o caliente, para que nos aseguramos que no vaya a subsistir. Sin embargo, hay unas otras, las cuales empresas ya consolidadas que lo realizan, ¿no? Tienen su laboratorio de microbiología y en el momento que llega la materia prima, toman la muestra, inmediatamente lo llevan a inspeccionar para ver que cumpla con los requerimientos necesarios y posteriormente se va a procesamiento. O algunas otras ya tienen sus análisis, inclusive desde lo que es el campo, para aquellas empresas que proveen la materia prima como tal a algunas otras. Y aún así, cuando llegue esa materia prima que ya fue inspeccionada en el campo, también tiene que ser verificada en planta. ¿Por qué? Porque esa materia prima pasó por un transporte. Entonces, en ese transporte pudo haberse contaminado, porque ya decíamos, hay muchas vías, no solamente por lo que es alimento animal, vía fecal. Entonces, si va a ser vía fecal animal o del operario que esté cargando las cajas, que esté manejando, que estuvo en contacto con la materia prima, pudiera contaminar. Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta transparencia todo lo que implica el análisis microbiológico. Primeramente se tiene que hacer un preenriquecimiento y bueno, se recomienda que se utilice una cantidad de muestra de 25 grados. De ahí se van a adicionar una cantidad, en este caso son 225 mililitros de volumen de un caldo lactosado, agua petonada. De ahí se va a hacer lo que se conoce como el homogeneizado. Simplemente se pone en la licuadora de microbiología y se licúa durante 1 minuto, y de ahí pues ya nosotros tenemos nuestra pequeña dilución, nuestra pequeña muestra, y de ahí vamos a hacer diluciones o nuestros inóculos en tubos de ensayo. Se mezcla y una vez que se mezcla, se va a sembrar sobre unas cajas. Esas cajas ya van a tener ciertos caldos que son selectivos, que a la salmonela le gusta crecer sobre ellos, por eso se utiliza ese tipo de medios de cultivo. En este caso se utiliza el caldo de tetracionato, que se ha visto que ha crecido, y el de selenio-cisteína. Previamente también tienen agares. Ya que tienen esas cajas Petri, esos medios de cultivo, nosotros vamos con nuestra asa, nuestro inóculo, y lo vamos a inocular. Con eso tenemos lo que es la selección de medios sólidos.
Pero también hay un tipo de identificación bioquímica, que son pruebas que se dice que son rápidas, con ciertos tipos de agaves, se pone la muestra y si salen de cierta coloración se dice que son positivas, es decir, que la salmonela se encuentra presente. Son pruebas rápidas que se suelen utilizar para cuando únicamente nos dicen o queremos saber si está o no está presente. Pero si hubo un llamado de atención por un tipo de verificación que se haya realizado en planta, se tendría que hacer forzosamente el cultivo, porque esa nos va a dar la concentración de salmonela. Es decir, una vez que pasa todo esto, se hace un recuento de colonias y el laboratorio encargado de hacer el análisis va a emitir la concentración total de la salmonela. Bueno, aquí tenemos ejemplo de una placa con esos cultivos, esos agares. Por ejemplo, aquí se hizo ese tipo de tinción con el asa y tenemos aquí esos bacilos que eran negativos con sus formas que adicionalmente tienen flagelos, como los podemos ver acá, que en microbiología estos flagelos a los microorganismos les dan la capacidad de poder moverse. Algunos otros no contienen flagelos, entonces no se van a estar circundando en el medio tan fácilmente. Entonces vean esta foto, bueno, esta imagen tan bonita de lo que es la salmonela. Aquí se puede ver su forma de bacilo y adicionalmente sus flagelos, que son estas como vellosidades, ¿no? Cabellos largos que tienen acá. Entonces ya les decía, se hace un recuento de todas estas puntitos que son unidades formadoras de colonias y se emite la concentración de unidades formadoras de colonias en esa muestra. No solamente son necesarias las buenas prácticas, los POS, el HACCP, de vigilar desde la materia prima. Imagínense si también desde el agua que utilizamos en procesamiento es de mala calidad, que por ejemplo en el tanque de abastecimiento hay un animal muerto, imagínense la calidad de agua. Entonces, para asegurarnos de tener desde el agua de lavado de muy buena calidad, nosotros recurrimos también a ciertos métodos adicionales a lo que es la cloración, a la radiación ultravioleta, que son mucho más eficaces, que se ha visto que son muy, muy eficaces, tales como el ozono. ¿Cómo es que se llegó a utilizar el ozono? Pues se dice que en el año aproximadamente de 1970 comenzaron a realizarse investigaciones acerca de los subproductos que se tenía por la utilización de cloro para lo que es el lavado, no solo de maquinaria de frutas y hortalizas, y se vio que se tenían sobre todo muchos trialometanos que se conocen como los THM, especialmente lo que es el cloroformo, el bromodiclorometano y el bromoformo. Esos compuestos químicos son dañinos para la salud, inclusive se considera que son cancerígenos. Entonces de ahí surgió la necesidad de buscar otros métodos para poder abatir lo que es la contaminación microbiana. Y fue hasta el año más o menos 1785, al parecer, que von Maun fue el que empezó a realizar investigaciones y él trabajó con el oxígeno puro y lo puso en aire atmosférico y lo puso sobre descargas eléctricas, obteniendo una reducción de los volúmenes de los gases. Entonces, estas descargas provocan reacciones químicas que daban como producto un gas de olor punzante, al cual él adjudicó el término como ozono. ¿Por qué? Porque proviene del griego ozein, que significa oler, por eso le puso ozono. Se dice también que el ozono tiene un alto poder oxidante. Actúa rápidamente sobre los dobles enlaces o los anillos aromáticos. Esos anillos aromáticos pues están presentes en casi todos los alimentos, en muchos alimentos. Eso hace también que pueda tener una destrucción microbiana. Y bueno, ¿cuál es la principal aplicación? Ya les decía, principalmente en el tratamiento del agua. ¿Por qué? Porque el agua la vamos a utilizar para tratar al alimento, para el procesamiento, para la desinfección de la planta. Y se dice que suele ser muy efectivo el ozono en lo que son los ambientes cerrados, porque van a tener una acción microbicida, pero también va a ser desodorizante. Entonces, de ahí que nosotros podamos tener una amplia, pero amplia aplicación en los alimentos. Entonces, antes teníamos lo que era la cloración, después llegó la ultravioleta y ahora está la ozonización. Entonces, en poder y eficacia, el ozono es el mejor método en la actualidad. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Bueno, pues aquí tenemos que se utiliza el uso de ozono para el combate de agentes patógenos en lo que es la agricultura, para la eliminación y control de aguas, en lo que son algunos mantos, para la desinfección y eliminación de malos olores con ozono en las plantas
y el ozono como aliado de desinfectantes en cocinas de uso restaurantero. Además, el ozono actúa como agente desinfectante floculante y les decía, tiene un alto poder oxidante en el tratamiento de las aguas. Entonces también se utiliza en plantas de tratamiento de aguas. También se ha utilizado el ozono en lo que es la industria hotelera para lo que es la desinfección y bueno, pues es costoso, pero algunos sí lo llegan a utilizar. En la aplicación de ozono con equipos Bioson en lavandería, suelen utilizar mucho esos bioequipos Bioson, es una marca comercial en lo que son las lavanderías. Nos podemos nosotros asegurar que el agua con la que están tratando pues sí es de buena calidad. En lo que son las plantas purificadoras, parten de lo que es el agua, de ahí pasa por unos filtros de carbón activado, por un filtro de gravas, y de ahí pasa lo que es propiamente la desinfección, la lámpara ultravioleta. Casi todas las plantas pasan de ahí por lo que es el ozono. Inclusive hay plantas que no conforme con eso, posteriormente realizan una ósmosis inversa. Pero bueno, ya se ha visto que con el ozono pues ya se obtiene una muy buena calidad de agua. Ese ozono se va a producir por la activación de las moléculas de oxígeno, por las descargas eléctricas, y la cual va a convertir en ozono, que va a ser producido de una forma uniforme. Desde que el ozono fue ratificado por la FDA como de uso adecuado, que no causaba daño en el año 2001, desde ahí se ha utilizado para lo que es el procesamiento, almacenaje y la distribución de los alimentos. ¿Por qué? Porque también se ha visto que, a diferencia del cloro, no va a producir un mal olor en lo que son los alimentos, no va a dejar agentes residuales o químicos, a diferencia de algunos otros tratamientos. Entonces no va a dañar también las propiedades organolépticas, que también es de importancia. A lo mejor tenemos una buena calidad microbiana en lo que es la materia prima a procesar, pero si daña las propiedades organolépticas como olor, sabor de los alimentos, pues eso va a repercutir en las ventas globales de lo que es nuestro producto que vayamos a comercializar. Entonces, por eso también se sugiere por ozono. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de ozonos que destruyen virus, es decir, no solamente la salmonela como las bacterias, también destruye hongos y en este caso a los virus. Este es un tipo de ozono pues compacto, no son muy grandes, pero pues lo puse de ejemplo para, por ejemplo, una empresa de pequeña o mediana capacidad, y en ambientes, decíamos, cerrados, se puede utilizar. Por eso decimos, ¿dónde lo pudiéramos utilizar? Bueno, lo pudiéramos utilizar para tratar el agua, también lo pudiéramos utilizar para lo que son un lugar cerrado, por ejemplo, en el lugar de almacenaje de la materia prima, es decir, que no esté expuesto a otros contaminantes, porque si no vamos a estar desgastando ozono, suministrándolo, cuando el alimento está expuesto a otros ambientes abiertos, no tendría caso su utilización o sería un desperdicio, ¿no? Sería muy costoso. Es útil para abatir a lo que es la salmonela. Se recomienda que sea menos de 0.25 miligramos por litro para poder abatir lo que es a salmonela. Se dice puede ser hasta 4, 6, hasta los 10 minutos. Ya trae aquí esos equipos graduados para poner la concentración y ya ustedes aseguren que va a tener un flujo de 0.25 miligramos por cada litro. Y bueno, con ellos aseguran que haya un 99.9% de eliminación bajo esa concentración. Conclusión. En todas las fases de lo que es la producción de los alimentos, desde el sacrificio, transformación o desde los cultivos, hay que seguir las buenas prácticas de manufactura, todos los que habíamos comentado anteriormente, desde las buenas prácticas agrícolas o desde las buenas prácticas de lo que es los mataderos o de los corrales, para poder asegurarnos que no tengamos desde ahí un tipo o un punto de infección y posteriormente una contaminación cruzada. Y no dejar en fuera también a lo que son los puntos críticos de control, es decir, mediante la aplicación del sistema HSCP, y también utilizar lo que es el ozono, se recomienda para poder asegurarnos de poder tener desinfectados tanto materia prima, así como también los espacios y el agua. Pues ahora sí, por mi parte ha sido todo y pues les agradezco. Preguntas frecuentes. ¿Cómo eliminar la salmonela en la industria? ¿Cuáles podrían ser las alternativas a los lavados de presión para evitar la contaminación? En el caso de áreas donde nosotros tengamos alejados algunos equipos, en lo que son, por ejemplo, elaboración de duranos en almíbar para hacer los almíbares, por lo regular esas marmitas se suelen poner en áreas un poco más alejadas. Para aquellos equipos alejados de un equipo a otro, sí se puede utilizar el agua a presión, pero el agua a presión habría que regularla
disminuir el flujo para que no salga totalmente disparada. Es decir, sí puedo utilizar la presión, pero asegurándome que nada más vaya a tener un contacto sobre la superficie que yo desee, pero que no disperse hacia otras áreas para que no haya más focos de infección. O uso ozono o uso dióxido de cloro. Bueno, se sugiere el uso de ozono porque el dióxido de cloro, para empezar, el cloro como tal, pues ya se ha visto que produce ciertos compuestos como los bromometanos, trialometanos, inclusive bromodiclorometanos, los cuales son perjudiciales a la salud. A lo mejor es más económico el dióxido de cloro, tengo mayor disponibilidad a ello, pero no se sugiere por todos ese tipo de... Y adicionalmente también algunos pueden, si no se tiene una buena concentración, dar un sabor indeseable a lo que son los alimentos, inclusive un olor. Entonces ya decíamos, el ozono no tiene esas características y no daña las propiedades sensoriales organolépticas. Entonces se sugiere el ozono. También recuerden que hay alimentos que no se pueden tratar solamente o directamente con cloro, como por ejemplo las carnes. Hay alimentos muy sensibles como las frutas, por ejemplo una pera, que tiene un epicarpio, un pericarpio muy sensible. Imagínense si los tratamos con dióxido de cloro, pues van a adquirir inmediatamente ese olor o ese sabor. Entonces también por la susceptibilidad del alimento se sugiere todavía el ozono. Aunque sea un alimento artesanal, hay que seguir todas las medidas que mencioné, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, el sistema HACCP, es decir, aquí la capacidad de la planta no depende de la capacidad para que yo las aplique. Aún así, sea una planta pequeña o una planta que elabore alimentos artesanales, yo tengo que usarlos para asegurarme de la inocuidad. Porque puede haber una planta bien instalada para elaborar un producto artesanal o puede haber una planta que sea de mediana, pequeña capacidad y se elaboren productos artesanales. Bueno, sea cual sea el caso, hay que seguir todos alimentos artesanales, pues a lo mejor supongo como por el mole, el chocolate. Para la cuantificación de salmonela se recomienda la cuenta en placa o el número más probable. Se sugiere el de cuenta en placa, pero algunos otros también lo hacen con el de número más probable. Aquí nada más es cuestión del tiempo y de la practicidad, que se tengan los cultivos adecuados o más bien al alcance, pero por lo regular se hace un recuento en placa. ¿Cuáles son los alimentos en los que se encuentra más comúnmente la salmonela? Se encuentra comúnmente en pescados y mariscos, es el huevo, pero la salmonela la podemos encontrar en todas partes, huevos, mariscos, lácteos, ojo que no estén pasteurizados, pero principalmente el huevo es donde más casos se han detectado. Por eso lo tomamos como caso de estudio al inicio de la presentación, que veíamos cómo es el foco o el ciclo de infección de lo que es la salmonela en los pollos. En el caso de la víscera animal, ¿cómo podría ser su sanitización o cómo se podría realizar para quitar la salmonela? Eso es una muy buena pregunta porque es algo con lo que nosotros convivimos, por ejemplo, en los taquitos de tripa, que es donde nosotros comemos, por ejemplo, las vísceras, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un lavado perfectamente de lo que son las vísceras hasta que ya no huelan, que nosotros nos aseguremos que ya no tiene ningún residuo fecal y si se tiene el alcance, se pudiera tener un equipo de ozono adjuntado a lo que son los grifos o bueno, a lo que es la desinfección del agua para que con ese chorro de agua purificada y además ozonificada, pues se inyecte sobre lo que es la víscera. Si no se tiene el alcance todavía un equipo de ozono, entonces se puede hacer un perfecto lavado con agua, primero potable, después lavamos con hipoclorito, ojo, no es cloro, se utiliza hipoclorito a muy baja concentración y de ahí lavar otra vez a chorro de agua y agua purificada perfectamente para eliminar cualquier residuo y sobre todo no permanezca un olor a lo que es el cloro. Esa ventaja tiene el ozono, no van a tener residuos de olores ni van a dañar propiedades. Pero si no se tiene el alcance, habría que hacer eso y asegurarse que si se van a utilizar o van a consumirse esas vísceras, se utilicen tratamientos térmicos adecuados. ¿Cuál es el tratamiento? Pues sería el freído, ¿no? Porque es lo que hacemos nosotros con esas vísceras, freír perfectamente la carne para asegurarnos que ya no tengamos salmonela en nuestro alimento. En productos deshidratados, aunque como materia prima están contaminados, el producto final ya no estará contaminado con salmonela si el producto deshidratado a 170 grados centígrados en un spray dryer. Si se hace una destrucción microbiana, como se fue tratado bajo 170 grados, es muy probable que ya no se encuentre presente. Sin embargo, se sugiere que desde la materia prima ya venga bajo buenas condiciones. Habría que verificar muy bien el equipo porque si no se asegura que tenga esa temperatura
o no fue bien realizada la molienda, aquí es muy importante cuidar el diámetro de partícula del polvo, porque si es un poco más grande, va a quedar más expuesta a contaminación. Si es más pequeño, como queda más expuesto el polvo al tratamiento térmico, sí va a haber una destrucción microbiana. Además, recordemos que esa temperatura es para deshidratar, es decir, eliminar la cantidad de agua. Y el tratamiento térmico, pues, es diferente. Pero hay ciertos alimentos que se consumen como tal simplemente deshidratados, como por ejemplo los suplementos que únicamente mezclan, por ejemplo, lo que es piña con toronja y algún otro componente, ¿no? Vitaminas, y ya fueron únicamente deshidratados, se hacen una mezcla y lo envasan y como tal. Sí es muy probable que haya una destrucción de la salmonela por la temperatura aplicada, pero se sugiere que el control vaya desde materia prima, porque si la carga microbiana de salmonela es muy alta y no se hizo el tiempo correcto de la aplicación de esos 170 grados centígrados, porque es mantenerlo durante cierto tiempo, puede que sí subsista. Para recapilar, hay que cuidar temperatura, diámetro de partícula y el tiempo de exposición del deshidratado a los 170 grados centígrados. ¿Existe un índice permisible para la presencia de salmonela en algún alimento, ya sea en producto terminado o en materia prima? Sí, hay límites permisibles. Son las normas para determinación de salmonela y viene una tabla, ya sea para lo que es para cualquier tipo de alimento, el límite mínimo y límite máximo. Y también viene una norma para lo que es determinación de salmonela, para que sepan cómo se hace todo la determinación, y la norma para ver límites máximos y límites mínimos.